Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días a este lado del mundo, ¿no? En otros lugares del mundo debe ser como buenas tardes o tal vez buenas noches. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez, presidenta ejecutiva de la Fundación al Derecho, y hoy miércoles 14 de abril, Día Internacional de las Américas, Día Mundial de las Américas, vamos a realizar la entrevista número 18 en Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Para esta entrevista vamos a encontrar, o encontramos ya, una mujer que se encuentra hacia el sur del continente, en Argentina. Ella se llama Marita Santos, una mujer que se moviliza entre Misiones y Corrientes, es de Misiones, pero está en Corrientes, provincias de Argentina, y vamos a contar con ella, que tiene mucho que contarnos, en esta entrevista número 18 de Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Vamos a hacer el procedimiento de invitarla. Les voy contando un poco quién es Marita Santos. Ella es docente, ella es una mujer poderosa, narradora oral y además, la vemos ya en la pantalla, además de todo, tiene una historia fascinante de sus ancestras que hoy nos va a relatar también un poco. Y se ha dedicado a contar la vida, a contar historias y a contar parte de su propia alma también. Así que, Marita, bienvenida a Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias Angélica por esta invitación a ser parte. La verdad que encantada de compartir este espacio hoy con vos y con todos los que nos siguen y los que van a ver esta grabación. Tenemos un poquito de retorno en el audio. Eh, ¿Tienes por casualidad audífonos? No, porque se está escuchando alrededor algo. Ah, bueno, esperame un momentito. ¿Será la conexión? ¿O la- Ya voy. Bueno, mientras tanto invitamos a nuestros seguidores entonces a unirse a esta transmisión en vivo, a este en vivo, aquí por Instagram. Lo anunciamos ayer a las 11. Uy, qué puntuales somos. Anunciamos a las 11 Argentina y 9 Colombia. Ahí sí está solucionado. Bueno, Marita, cuéntanos entonces un poco, ¿estás en este momento en Misiones, Argentina o en Corrientes? Mira, en este momento estoy en Corrientes porque hace 7 años decidí venir a vivir con mi familia, pero sigo siempre trabajando en Misiones porque de ahí surge de la Facultad de Humanidades de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones, un proyecto que es Club de Narradores Orales. Y entonces yo siempre digo que soy del litoral porque nunca perdí contacto con mi tierra, que es Misiones, pero estoy viviendo actualmente en La Cruz, un pueblito muy pequeño, entre Paso de los Libres y Santo Tomé, en Corrientes. Ok, y de esa zona, particularmente para contextualizar a quienes nos ven en otros países, ¿qué es lo más representativo de esta provincia en Argentina? Bueno, la pescadería, ¿no? Por ejemplo, estamos rodeados por el río Uruguay, en esta parte de la provincia. Tenemos los esteros de Liberá, que están en el medio de la provincia, o sea que irnos hasta la capital es atravesar los esteros de Liberá, una reserva natural de enorme diversidad, muy estudiada por los extranjeros. Y bueno, y acá es un lugar de mucha ganadería, se come rica carne de vaca, y se escucha el chamamé, que es como el himno nacional de Corrientes, El chamamé, el himno con nacional música de Corrientes. típica.
También hay que decirlo, al igual que Misiones, presencia de los guaraníes. Acá hay un casco histórico dentro de la ciudad donde aún permanece uno de los relojes de sol de la época de los jesuitas, La hecho por época de los los jesuitas. guaraníes. La época de los jesuitas ya pasó. Bueno, cuando llegaron los jesuitas, mira que yo bailé chamamé bueno, mucho antes de la pandemia, como unos meses antes de la pandemia, estuve en un festival que se llama El Trabún, y bueno, y se presentaron se hizo orquestas también, ¿no? De varios artistas de chamamé, y resulta, para contextualizar a quienes nos ven en Colombia, resulta que el ritmo del chamamé es muy parecido a un ritmo que se baila en Colombia, que es de Boyacá. ¿Sí? Entonces, o sea, el paso. Sí, sí. Entonces todo el mundo me decía, qué bien baila chamamé. Pero si es ¿hace cuánto lo bailas? Y yo no, la primera vez que lo bailo. Pero realmente era porque la similitud del ritmo, ¿cierto? Con esta música en Boyacá es muy, muy similar. Entonces, bueno, ahora sí, Marita, entrando ya en materia, hablemos de Marita Santos. ¿Quién es Marita Santos? Para identificarnos. Y no quién es en el ahora, sino cómo se fue construyendo Marita Santos desde sus primeros inicios, desde sus primeras raíces. Bueno, a mí siempre me gusta contar, yo soy profesora en letras, narradora oral, pero llegué a esto con muchos miedos, con muchos desafíos, porque no era algo que yo tenía pensado ser, sino que en las múltiples búsquedas es lo que llegué a ser ahora. Y yo soy hija de maestra y como le veía trabajar tanto a mi mamá, decía que jamás yo me iba a dedicar a la docencia. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado tengo una anécdota de que cuando era pequeña, mi mamá salía a hacer las compras, yo la acompañaba y se encontraba siempre con alguna amiga, alguna conocida, alguna vecina, algún familiar y yo no hablaba. Entonces nunca me olvido de una de las mujeres que le dice, como, ¿tu nena habla? Y mi mamá me pega un codazo y dice, Marita, habla por favor, porque no fueran a creer las personas que yo no hablaba. Y era muy tímida, era muy callada, no hablaba, pero por decisión de no hablar. Y entonces cuento esto para después pensar que esa misma nena fue creciendo y cuando llegó a la facultad, en tercer año, teníamos que hacer nuestra práctica profesional y una docente, Inés Escupien, que bueno, ya no está más con nosotros, la recuerdo siempre porque ella dijo, aquel que tenga problema para hablar en público, por favor, que ya vaya pensando en hacer teatro, porque acá tienen que venir a dar clases, ¿no? Y nos habló muy firme y entendí totalmente el mensaje, así que yo creo que al otro día fui a ver dónde podía tomar clases de teatro, empecé haciendo teatro de sala. Y yo llegué así con 19 años, no sabiendo qué era el teatro, que era una arte escénica, yo lo único que buscaba era poder perder esa timidez y dar mis clases para probar mi práctica, nada más que eso. Entonces ahí descubrí un mundo fascinante, que creo que todos los que vamos a hacer teatro lo descubrimos y nos enamoramos, y ahí descubrí otra forma de hacer teatro, que era el teatro comunitario, la Murga de la Estación, en Posadas, y dije, ay, yo quiero hacer esto, ¿eh? Retomar las historias de los pueblos, de las ciudades, nuestras propias historias y contarlas, como lo hace la Murga.
éramos 80 en el elenco, de todas las edades, pequeñitos, jovencitos, adultos, adultos mayores. Bueno, tanto así que en 2004 ingresé a la Murga, a la estación, y ahí conocí ese mundo tan increíble del teatro, pero en su dimensión comunitaria y en su dimensión lúdica, porque tuve la oportunidad con un equipo de coordinar talleres y ahí descubrí la parte de la pedagogía teatral, que me fascinó, ¿no? Y mucho después de años de hacer Murga, veo, con mi compañero de la vida, vemos un anuncio de que hay talleres, un festival de narración oral en Misiones y talleres de narración oral. ¡Wow! Qué lindo esto, me dice mi compañero, qué lindo esto para que lo hagas vos. Vos fíjate, a ver si te gusta, anda. Y yo ya venía, cuando daba los talleres de capacitación a docente, venía con esta inquietud de que uno cuando tiene que ir a una capacitación en servicio, como que, oh, ¿no? Bueno, se sienta ahí, bueno, que suceda lo que tiene que suceder. Yo pongo mi cuerpito y después me voy de acá, ¿no? Lleno el espacio y... Claro, entonces yo quería cambiar esa energía que ahí había. Dije, qué lindo sería eh, recitar algún poema, contar alguna historia, como para abrir el encuentro, generar otro clima, y ahí sí comenzar a conversar, porque me molestaba esa energía, esa que había, ¿no? De hastío, de cansancio, yo quería generar otra cosa, ¿no? Y justo vemos este anuncio de talleres de narración oral, y bueno, desde 2012 que me meto a esto de la narración oral, y bueno, o sea que un poco para contarte cómo vengo haciendo este recorrido, que bueno, hoy la narración oral ocupa un papel muy importante en mi vida. Qué bello porque no me imaginaba que tus raíces venían del teatro, porque a veces pasa es al contrario, como que el narrador empieza siendo narrador y después, pero en este caso no, ¿no? O sea, es el teatro el que te da el Sí, impulso. Y hay otro elemento que me parece vital y que nos pasa a todas y a todos los que estamos viendo también esta transmisión o esta entrevista, y es que hay tiempos en los que uno también ya se agota y lo que estabas diciendo, como que entra en esta sensación de siempre lo mismo, ¿no? Cuando decíamos poner el cuerpo ahí, como quedarnos ahí. Y esa sensación pasa en muchas cosas de la vida, ¿no? Y si vamos retomando la historia, uno a veces también se queda como la historia de lo que uno vivió, pero también le cuesta indagar atrás sobre sus raíces. A mí me gustaría que habláramos cómo tú has logrado indagar sobre tus propias raíces y qué nos trae esa colación a partir de eso, en esas raíces, cómo te fuiste encontrando también con tus ancestras. sí, bueno, yo creo que el arte nos permite vincularnos y cuestionarnos, preguntarnos. Y en relación a eso, cuando yo indagaba de por qué esa niña le costaba tanto hablar, le costaba tanto expresarse, porque habían situaciones familiares que a mí me había tocado vivir, que lo que hacían era que tuviera un rol muy pasivo en la vida, situaciones de violencia, de género, psicológica sobre todo. Entonces, al ir creciendo, uno se distancia de eso y puede verlo, puede analizarlo, y a mí la narración oral me permitió también contarlo. ¿Sí? Es decir, el valor de la narración oral, cuando podemos contar nuestras propias historias, tiene un valor incalculable, porque me estoy pensando en un tiempo y en un espacio, estoy evocando un pasaje de mi vida para poder contarlo.
¿no? Y ahí hay una valoración de esa experiencia. O sea, si lo puedo contar es porque me desafío a recordarlo, a componer esa historia y a saber de dónde vengo. Entonces ahí aparecen muchas respuestas a lo que somos hoy. Entonces yo, indagando en esto de las historias familiares, vengo de una familia, como quizás muchos de los que estén escuchando se van a sentir identificados, que no suelen circular las historias, que no se suelen contar las historias, ni les digo si no son lindas las historias, ¿no? Si están atravesadas por el dolor, por las pérdidas. También hay generaciones que decidían no contar las historias, decidían silenciar muchas cosas, entonces no vengo de una familia que se contaran historias, que se contaran las historias familiares. Entonces, a partir de que mi abuela muere, se encuentran sus cosas y entre sus cosas se encuentran esquelas, cartas, fotografías, que son los elementos que muchas veces son el puntapié inicial para contar las historias. Y entonces, ese trabajo de poder indagar en la familia, bueno, cuando yo era chica, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran mis abuelos? ¿Quiénes eran mis bisabuelos? O sea, ¿por qué sucedió esto? ¿No? Yo tengo una historia muy linda, que es la que vos conocés, de mi abuela Aurora, que les voy a regalar ahora. Mi abuela Aurora fue maestra y madre de 15 hijos. En la década de los 30 se escapó del Paraguay, huyó con mi abuelo Ricardo. Escapaban de la dictadura militar. En ese tiempo recorrieron los pueblos de Misiones, Caraguataí, Puerto Bember, San Ignacio, buscando un lugar a donde vivir. En el 48 se compraron su chacra con los ahorros de toda una vida. Ahí mi abuela Aurora tuvo a sus últimos 7 hijos. Su habitación se convertía en un verdadero quirófano. Mi abuelo, esa noche que mi abuela comenzó a sentir los dolores de parto, él estaba bastante lejos, y porque trabajaba en el pueblo, más o menos a 17 kilómetros de ahí. Entonces mi abuela decidió mandar a uno de sus hijos mayores, mi tío Rubio, con una esquela. Mi tío Rubio esa noche salió a galope con esquela en mano. Pero ¿saben qué? No volvió hasta el otro día, porque se había encontrado con mi abuelo Ricardo y con el médico, y el médico dijo que seguramente que no era tiempo, que iban a ir al otro día y que iba a estar todo bien. Al otro día, esos 3 hombres volvieron a esa casita ahí, en el medio del monte. ¿Y saben qué? Se encontraron con mi tío Felipe, que ya había nacido. En mi familia cuentan que la hermana mayor, mi tía Neluca, hizo de partera. Mucho después que mi abuela falleció, mis tías encontraron entre sus cosas esa esquela que mi abuela le había escrito a mi abuelo Ricardo. La esquela decía así: querido Ricardo, ya se acerca la cigüeña y no quisiera que me tome sola. Por eso mando a Rubio apurada a ver si pueden traer a la enfermera y si se puede, vendas y algodón. De lo contrario, nos arreglamos de cualquier forma. Firma Aurora, 22 de octubre de 1957. En mi familia dicen que esa esquela es la verdadera partida de nacimiento de mi tío Felipe Santos. Es una historia que te traslada, ¿no? Automáticamente al tiempo, al lugar, y como que de una vez te imaginas las condiciones geográficas, como que te inspira
te evoca históricamente a trasladarte, sí o sí. Marita, en esa construcción del relato, ¿cierto? Em, ¿Qué iba pasando con Marita Santos cuando se iba encontrando con la historia del tío Felipe y con la historia de cómo escribe la abuela? ¿Y qué iba pasando con Marita Santos cuando empieza a encontrar eso que nunca le narraron, pero que por medio de las esquelas o cartas tú vas encontrando? Sí, mira, primero al ver, porque esa esquela existe, a mí me llega a partir de una foto, y lo primero que veo es esa letra, como se dice, esa letra de maestra, impecable, esa caligrafía, y lo primero que pienso es en mi abuela dándole clases a los hijos en plena chacra, en pleno monte, porque eso sí me habían contado que, claro, no había escuela en la chacra, ni cerca, y ella era maestra, recibida, de aquel tiempo. Entonces lo que hacía ella era enseñar a sus propios hijos y a los vecinos que tenía cerca, iban a la casa y le enseñaba, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente es esa imagen de mi abuela y hoy siendo madre, esa imagen de mi abuela madre en esa realidad que le toca vivir. Porque después, bueno, la historia continúa porque mi abuelo fallece muy joven de cáncer de pulmón y ella se tiene que venir con todos los hijos a vivir a la ciudad, a Posadas. Y ahí hay muchísimas historias de cómo cada uno de los hijos se las arregla para ayudar a esa madre que tenía hijos más grandes, que empiezan a buscar trabajo, y los que querían estudiar era trabajar y estudiar, y ayudar a sostener a los que eran más jóvenes, los más chicos, ¿no? Entonces comienzo a componer toda esa realidad que a uno le es muy ajena cuando es pequeño. Y también me pasa algo muy lindo con mi abuela, que ella ya se falleció hace muchos años, que nunca tuve yo un acercamiento con mi abuela cariñoso de nieta a abuela, porque fue siempre una mujer muy, como eran las mujeres de antes, de esa realidad, como muy tosca, ¿no? Muy que se relacionaba con los adultos y los niños jugábamos en el patio sin hacer ruido. O si íbamos a estar en el mismo espacio, íbamos a estar en silencio, sentaditos, sin interrumpir la conversación de los adultos. Es decir, yo pasé mi infancia así, tengo ese recuerdo de mi abuela como muy recta, muy marcando el paso de todos, pero ahora puedo entender por qué ella era así, porque la vida le había puesto muchas pruebas, muchos desafíos, y no podía ser de otra manera, ¿no? Y esa esquema, al leer una mujer que está a punto de parir, ¿no? En esas circunstancias, está por tener su octavo hijo, sabe muy bien cómo, cuando viene, no es primeriza. Pero ella con toda delicadeza le pide al marido que si se puede, se traiga vendas y algodón, ¿no? Eso también pinta una realidad de esa mujer de esa época, y un carácter, ¿no? Y una Claro, relación con su marido. claro. Entonces a mí esta historia me toca por muchos lugares. Me toca por el lado de mujer, me toca por el lado de niña, nieta, con su abuela, y que lastimosamente nunca pudimos conversar con mi abuela. O sea, a mí me llega el reencuentro con mi abuela a partir de esta esquela, después que ella ya no está, después que ella falleció. Pero digo, es válido que uno se pueda reencontrar con las personas, sobre todo con su familia, a partir de las historias. De verdad que las historias nos acercan. Nos Yo acercan, lo he comprobado. claro, nos acercan y nos permiten hacer conciencia, ¿no? Que es lo que nos estás tú diciendo, como qué tan conscientes somos de qué historias hemos tenido que transitar,
y no solo la historia de qué realidades, qué contextos, qué situaciones también que nos vulneran como seres humanos, que nos vulneran como familias, que nos vulneran, digamos, también como territorios, ¿no? Porque a mí me llama la atención en tu relato este tránsito que da la abuela, ¿cierto? Que es la realidad que millones de personas han tenido que vivir en el proceso de industrialización, en el proceso de, digamos, de la creación de las urbes, ¿cierto? Y es como la gente sale de lo rural y se integra a lo urbano en unas condiciones totalmente nefastas, inhóspitas, y eso me parece que somos poco conscientes, ¿no? Como que a veces se nos olvida esa parte. Marita, bueno, seguimos contigo en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina. Ya hemos compartido con otras narradoras también, en Colombia con Hanna Cuenca, en Chile con Patti Mix. Y bueno, tenemos el honor de que seas Marita Santos, narradora desde Argentina. Hablemos también en ese ejercicio de aceptar, digamos, cuando iniciamos la entrevista decías, yo no quería ser como mi madre, ¿sí? Yo no quería ser como él. Yo tenía unas realidades de contexto que hicieron que eso de hablar no era lo mío. Y ahora eres la estampa de la madre. ¿Cómo se genera el vínculo de sanación con ese cordón umbilical? O sea, ¿cómo te reconcilias con esa imagen de madre, tanto así que incorporas eso que ella te enseñó testimonialmente? Claro, yo en eso sí, eh, fíjate esto que vos me decís de reencontrarme con ella, hace que yo me acuerdo cuando ella trabajaba para la escuela, daba clases en un primer grado. Y no existía la fotocopiadora, existía una pasta donde se hacían las copias. Y yo me acuerdo hasta muy tarde, ella se quedaba haciendo esas copias. Y a mi papá, por supuesto, que no le gustaba nada que ella se quedara invirtiendo tanto tiempo en su trabajo, en ese trabajo de la escuela. Y ella, sin embargo, continuaba y se dedicaba mucho, y yo esa dedicación decía, ay, no, yo no quiero invertir tanto tiempo, no, o veía lo que a ella le costaba, y finalmente veía que lo hacía con mucho gusto, con mucho placer. Ella decidía dedicar ese tiempo a hacer eso. Y ese fue un aspecto para mí muy importante en mi vida. Y por otro lado, que ella me educó en la sensibilidad. Es decir, por ejemplo, jugábamos a que festejábamos un cumpleaños y yo hacía el cumpleaños en mi pieza y ella me hacía unas masitas dulces. Yo le invitaba a mis hermanos, que tengo 4 hermanos, y le invitaba a mi papá, y todos venían y yo decoraba como si fuera un cumpleaños y ella me seguía en el juego. Me hacía títeres, me hacía muñecas de trapo, y entonces no me leía cuentos, no puedo decir que me leyera cuentos, sí, que me hubiera comprado libros, pero me educó en la sensibilidad, en eso del momento compartido, del espacio lúdico. Y yo creo que eso, sumado a su gusto en hacer su trabajo, es lo que a mí me llevó a buscar lo que a mí me daba gusto hacer, con otros. Porque el narrador tiene eso, si no hay orejas que escuchen en un espacio y un tiempo, no hay narrador posible. No, porque de lo contrario seríamos unos locos que vamos por la vida hablando solos, pero no, el narrador necesita de otros. Entonces yo creo que ese acto de generosidad y de compartir que implica el que habla o el que cuenta es porque tiene gente que lo escuche, y esos papeles se pueden invertir, porque yo cuento hoy mi historia, pero esa historia, lo más fascinante, es que puede tocar el lado sensible de alguien y puede hacer que aparezca otra historia.
que lo escuchen otras personas, que nuevamente le toque su lado sensible y que pueda contar su historia. Por eso cuando leía Mujeres que tejen historias, pensaba que esto es un gran tejido, ¿no? Vos me escuchaste contar en otro espacio y dijiste, ¿por qué no lo contamos aquí? ¿No? Y yo Claro. estoy contando todo que no pensaba contar, pero en la comunicación con vos lo estoy contando. Y a su vez puede habilitar a muchos, a muchas, que Ujú. puedan contar sus propias historias. Entonces es como armar un gran tejido realmente de historias. Así es. Entonces, Esa es, volviendo a tu eso es. pregunta, serían esas dos cosas, ¿no? Qué bien. Qué bien porque sí, bueno, esa es la intención también de ir tejiendo juntas, ¿no? Esta gran región que es América Latina, tejer y hacer un registro de esta memoria actual evocada desde nuestra memoria ancestral también, pero también con la intención de que en muchos años puedan reconocer estas mil historias, y tú eres la número 18. Marita, hay un tema que es como oscuro en la vida de las mujeres y doloroso, como lo planteaste al principio, que tiene que ver con las diferentes violencias que enfrentamos las mujeres, de casi que desde que nacemos, y todo lo que significa eso, como el lugar que nos han dado en el mundo para las mujeres, ¿no? El espacio privado, y la inserción en el espacio público, lo que cuesta, pero también todas las luchas diarias que nos damos para entrar en condiciones ni siquiera de equidad, de igualdad, y cómo esas condiciones de igualdad y de equidad pues siguen siendo la gran brecha y el gran reto, todavía en nuestros tiempos. Y hay un tema que tiene que ver en esas brechas y son las violencias contra las mujeres. ¿Cuáles han sido tus luchas en este ámbito? ¿Cómo te has ido empoderando para decir, además de contar historias, también hay que contar ese tipo de historias? ¿Cómo ha sido ese proceso de empoderamiento de Marita Santos? Sí, yo dentro del ámbito de la narración oral creo muy potente que como narradora sobre todo podamos contar historias que sensibilicen sobre las violencias. Eso por supuesto es una decisión personal de cada uno, pero yo desde el inicio que comienzo con la narración oral, elijo en mi repertorio tener historias acerca de género. Porque creo que es la manera de sensibilizar, de llegar, de crear conciencia, y cuando uno trabaja en los talleres a partir de las propias historias, se da cuenta que de alguna manera, en algún momento de su vida, ha vivido alguna de estas violencias. Entonces creo que nuevamente vuelve a ser muy potente la narración oral para ver desde mi constitución como persona, como ser humano, qué me ha pasado en las distintas etapas y cómo he vivido. Yo te puedo dar un ejemplo de un trabajo muy lindo que empezamos a hacer con un grupo de narradoras a partir de una pregunta que Hanna Cuenca hace en un taller que nos ofrece, que es ¿cuándo nos descubrimos mujeres? Esta pregunta fue realmente para hacernos pensar muchísimo. ¿Cuándo nos habíamos descubierto mujeres? Y en muchas de las mujeres de distintas edades sale el tema de cuando aparece su primera menstruación. Las historias que hay ahí son increíbles, inimaginables. En la década del 40, del 50, lo que han vivido las mujeres cuando les tocaba su periodo y nadie les había contado que eso iba a suceder. Cuando hasta se ocultaba y se vivía con culpa, porque eso pasaba a las mujeres. Cuando iban a la escuela de monjas y todos se daban cuenta de que estaban con el periodo, porque dice que caminaban como personajes de las películas de cowboy, ¿sí? Con los pantalones de tanto algodón que tenían entre las piernas o trapos, cortaban y así muy caseramente se ponían porque tampoco existían las toallitas.
o de mujeres que han tenido que ponerse fajas en los pechos cuando le comenzaban a crecer los pezones, porque no sea cosa de que ya se vuelva mujer, era como un acto de culpa de que sentían. Entonces, digo, cosas tan que hoy nos pueden parecer eh, batallas ganadas, de que una mujer pueda libremente, digamos, vivir su sexualidad en cuanto a su cuerpo, a la conciencia de su cuerpo, ¿no? De decir, soy mujer, tengo pechos, me viene la menstruación, tengo cambios en el ánimo, que es una cuestión hormonal, digo, todo esto, que lo sabemos muy bien hoy, cuando uno ve esos relatos de esas mujeres que hoy tienen 60, 70, 80 años, nos pinta una realidad muy distinta. Y, decir, y yo creo que nosotras, que no somos, estamos en la década de los 40, en los 40, tampoco hemos vivido una época, por lo menos en mi caso, de vivir con total soltura, de que, ay, sí, soy nena, me va a venir la menstruación, tengo toda la información, sé que por acercarme a un chico no me voy a quedar embarazada, que hay mucho más que eso, digamos, hemos avanzado mucho en estos últimos tiempos, en determinados lugares también hay que decirlo, no hay que generalizar, pero nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, y en ese sentido, yo tuve la oportunidad, el 8M, el 8 de marzo, de contar historias de género en un encuentro que se hizo acá en la Plaza del Pueblo, por un grupo que se llama La Colectiva, Voces Feministas, un grupo de mujeres muy jóvenes que organizaron una movida de sensibilización y conté ahí relatos de género, ¿no? O sea, me parecen lugares potentes donde se pone el relato para la comunidad para hablar de estos temas. Claro, claro. Además, qué impresionante, porque es sacar los relatos también de los espacios cerrados, llamémoslo así, privados, a lo público, a la plaza. O sea, eso es como maravilloso, porque es ahí donde se han dado los grandes discursos históricos y pues es ahí donde también tienen que estar los temas con enfoque de género, los temas femeninos y obviamente también para poderlo circular de manera más amplia. Y es un tema, el de los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que es de las batallas más difíciles para los feminismos en América Latina, por un lado. Y por el otro, cómo incluir a hombres en estos diálogos o cómo lo has hecho tú. Solo, digamos, que es muy válido que sean nuestros espacios privados para la sanación, para el encontrarnos, para fortalecernos, pero cuando se sale al espacio público ya vamos a tener una serie de interlocutores, digamos, de otros géneros y sexos y diversidades sexuales y diferentes orientaciones. Eh, ¿Cómo ha sido la percepción también de esas otredades cuando salen estos cuentos al espacio público? ¿Cómo lo has percibido? Ujú. Primero antes de contestarte esto quiero retomar que dijiste qué lindo esto de salir a la plaza, ¿no? Al espacio público. Realmente a mí siempre me interesó, porque en el ámbito de la narración tenemos muchos círculos donde nos conocemos, quiénes narramos, qué hacemos, y donde se producen distintos encuentros en festivales, en encuentros así como decimos, en círculos cerrados. Pero a mí siempre me interesó que la narración oral pueda atravesar esa frontera y pueda llegar a la gente. Entonces, esto que hicieron la colectiva Voces Feministas me pareció muy clave. Además, el lugar, ¿no? Ideológicamente, como vos decís, el espacio de lo público, el espacio de muchas veces donde se toman las decisiones, donde se autoconvoca a la gente, porque nadie los lleva, la gente se autoconvoca. Ese día estaban familias, muchas familias, de todas las edades, ¿no? Entonces, qué percepción y que es algo que llega, que es algo que da que hablar al interior de las familias.
que hay algo que deja ahí pensando, entonces hay cosas que no están muy bien. Claro. Sobre todo pensemos en la realidad de los pueblos, se naturaliza todo. Bueno, acá siempre es así. No, pero si siempre él le pega a la mujer. No, pero lo que pasa es que él ya es así, si ella le altera, ¿no? Digo, se maneja todo como esto es así. Esto ya es así, o sea, el que viene y encuentra que no debe ser así es el que se debe alienar a eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los relatos de género? Muestran distintas realidades, algunos de manera muy cruda, para decir, acá hay algo que está mal, que no se dice directamente, porque eso es lo genial, al otro le deja pensando, hay cosas que no están bien, hay cosas que deben cambiar, pero es un proceso muy lento. Y si no me permitís, voy a contar una experiencia que tuvimos con, ¿sí? Sí, dale. Que tuvimos con Yuyo García, el papá de Micaela García. Recordemos que ella sufre, bueno, muere por un femicidio hace 4 años acá en Argentina, y a partir de ahí su familia comienza a trabajar esto de las violencias, de los femicidios, y se logra instalar la ley Micaela. Entonces, tenemos la posibilidad de contar con Yuyo García y Claudia Montesinos, que es una narradora que también cuenta acerca del género y que ofrece capacitaciones con Yuyo. Y participamos con la colectiva de esa capacitación, y lo que a mí me quedó muy claro es que cuando trabajamos estos temas debemos ser sumamente empáticos y empáticas. No podemos llegar con esto de que a uno le invade en un principio, ¿no? Cuando descubre todo esto, decir, hagamos la revolución, ¿no? Nos embanderamos porque, claro, hay un mundo ahí desconocido que se nos abre, pero para poder cambiar hábitos y pensamientos, lo clave es poder llegar desde la empatía. Es poder llegar desde tocar ese lado sensible de aquel que ni siquiera percibe que sufre violencia. Porque vos hablabas hoy de los hombres, de qué percepción, de qué no acercamiento, porque cuando hablamos del feminismo, de las violencias, hablamos también de los hombres que tienen que estar en esta lucha, y de que muchos están, y de que muchos sufren también distintos tipos de violencia, ¿no? Porque aquel que no es el macho está en un lugar indefinido, Claro. está apuntado, siendo apuntado socialmente. Ni siquiera hablemos de la realidad de los trans, que es un lugar de total y absoluta marginación, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar, y hay mucho por deconstruirnos entre todos, porque todos, es decir, que no hay quien tire la primera piedra, porque estamos todos y todes en esto. Y todo eso. Ujú. Sí, es un ejercicio muy fuerte lo que estás planteando y es como deconstruirnos y cómo desnaturalizar lo naturalizado y cómo asumirnos parte de esta historia también, eh, sin importar sexo, edad, género, raza, color de piel, sino como que esto es un problema de la humanidad y como humanas también tenemos que tener roles protagónicos. ¿Quieres relatarnos uno de esos cuentitos de género que sacaste a la plaza o están vetados solo para ¿Sí? la plaza? No. Mira, hay uno que, que es el que por primera vez conté en un encuentro de mujeres Bueno, en, en la calle. Alpin Pause, antes de que cuentes ¿tú tienes alguna luz por ahí cerca de prender? ¿Alguna luz? ¿La quieres prender para verte mejor? ¡Ay, estoy de oscuras!
Tengo la luz prendida. ¿Ahí ¿Ah, sí? mejor? Ah, bueno. Sí, ahí está mucho mejor, sí. Perfecto. Decía que este relato es el primero que yo cuento en un encuentro de mujeres en la calle y que para mí es el relato, ¿no? La bruja quemada en la plaza central, la desobediente que comió la manzana, la puta, la guerrera, la culpable. Soy la que violaron, asfixiaron y callaron. Soy la que se salvó, porque mi piel aguanta, mi espalda soporta y mis manos sanan. Soy el cambio, la caja negra, los versos del poeta, la caricia en tus manos, el grito acumulado en la garganta, la que ama, sueña y perdona. Quemame por bruja, condename y desterrame. Yo soy el óvulo que da vida, tu vida. Yo, yo soy vos. Este es un relato de Caro Fernández, de un libro que se llama 100 mujeres contra la violencia de género. Son de Maravilloso. esos que te dan un sacudón, ¿no? Te da, como dirían, directo a la yugular. Te cogen y te espichan el corazón. Dios mío. Pero me encanta cómo lo cuentas, cómo lo narras, cómo lo relatas, me encanta. La tonalidad que le das, todo eso es como que maravilloso. Marita, pues bueno, estamos llegando ya a los 45 minutos de esta entrevista, así que yo quiero agradecerte muchísimo por ser una de esas mujeres que tejen la historia. Ah, ¿cómo te ha ido con el tema del tejido? Además de tejer la palabra, ¿hay alguna experiencia familiar en donde o no hubo tiempo para el tejido o te has ido encontrando con el tejido de alguna otra manera, además de la narración? Vos decís, en mi familia, ¿cómo me reencontré? ¿Sí? Bueno, yo nunca pensé tener una hija, y tengo una hija de 5 años, tengo 2 varones y una hija, y me di cuenta que el miedo que yo tenía de tener una hija era por todo lo que siempre se suele decir, ¿no? Una hija no es difícil de criar, todos los miedos que acechan a una hija mujer, todo lo que le puede pasar. Y me di cuenta que ese miedo, esos miedos se habían apoderado de mí y que hacían que yo no quisiera tener, ¿no? Y en el momento que la tuve, descubrí un mundo increíble, porque venía de tener 2 hijos varones, y una amiga me dijo muy sabiamente, vas a volver a vivir el ser niña, y vas a volver a hacer todo lo que hiciste, y quizás te permitas hacer otras cosas más. Y yo, como me crié con 4 hermanos varones, siempre trepé los árboles. Después de grande me río a carcajadas y llamo la atención de todo el mundo. Y digamos que tuve hábitos que no eran de nena, entre comillas, ¿no? Y tengo tantos aprendizajes hoy en día con mi hija, que no es lo que uno quiere que sea ella. Ella va a ser lo que ella decide ser. Y cuando ella iba a nacer, le compré un vestido azul, porque no quería rotularla de rosa y todas esas cosas. ¿Qué color hoy le encanta? Decide comprarse su vestido en rosa, ¿no? Entonces, es una gran lección de vida. Ayer hablábamos en la mesa familiar de quién silba mejor. La que mejor silba, y mal que le duele a los hermanos, es mi hermana. Sirva con distintas melodías, sirva en cualquier momento del día y alegra la casa. Digo, tenemos que ser libres, O sea que tú has tenemos tejido, que ser... además de la narración, con la creación también en tus hijos, ¿no? Con lo que vas dejando, el legado que vas dando para tus hijos y para tu hija. Qué lindo, Marita, esto. Me emociona mucho el corazón, porque
no solo el ejercicio de recibir de la ancestralidad, sino también de entregar y dar a las siguientes generaciones. Así que maravilloso. ¿Cómo te perciben tus alumnos, tus alumnas? Ahí también hay otro tejido. Ahí cómo va esa retroalimentación. ¿Qué Y dicen? yo creo que como una cosa rara, nunca me olvido, mira, de un comentario de una alumna. Yo trabajo en el instituto terciario, en un profesorado, ¿no? Y sí, comencé trabajando para niños y ahora trabajo para adultos, ¿no? Y entonces iba a dar un taller para niños acá, y dijo la alumna, yo le dije a mi marido, si a nosotros nos canta y nos recita, ¿qué va a hacer con los chicos? Yo parecía cantando, ¿viste? Contando algo, matándome de risa. Creo que esa es la manera en que necesitamos encontrarnos, de manera saludable, escuchándonos y también permitiéndonos habitar por un momento la piel del otro. Así yo comencé con la narración, habitando la piel de mi abuela, entendiendo muchas cosas de mi papá, también por qué fue así. Y ahora, como vos decís, dejando ser a los que vienen, ¿no? Con pautas, ¿no? Pero dejándolo ser. Sí, esa es la forma en que tejemos la historia, en definitiva, ¿no? Y cómo los lugares se van empoderando en la medida que se van contando también y se van relatando las historias. Bueno, Marita Santos, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, por lo que nos enseñaste, por la transmisión de saberes también, ¿no? Como es tu fuerte, es tu, es tu poder. Es el poder de bruja que tienes, la transmisión de ese saber, ¿no? De ese saber que además, finalmente, la narración oral es el primer mecanismo de ejercicios de memoria que han tenido las culturas para transmitir sus herencias de pensamiento, sus herencias de conocimiento, sus herencias históricas mismas, ¿no? Entonces es tan valiosa esta forma de tejer la vida y de tejer los territorios. Así que muchísimas gracias, Marita. Un abrazo fuerte Gracias. y con mucho cariño, mucho poder para que sigas. ¿Dónde te seguimos? ¿En qué redes? ¿En qué espacios? Que la gente que quiere No. escuchar más de Marita Santos, ¿a dónde puede acudir? Bueno, tengo una página en Facebook que es Marita Santos Narradora. Eh, Tengo recientemente esta cuenta que voy a familiarizarme con Instagram. Y también una página que es Club de Narradores Orales en Facebook, que es un espacio muy lindo, donde, bueno, contamos historias y nos vamos tejiendo un poquito entre todos. Club de Narradores Orales. Exactamente, así, sí, Club. Así que te vamos a seguir de ahora en adelante y bueno, de hace rato te sigo, pero te voy a seguir siguiendo. Invitamos a todas a que sigan a Marita Santos. Y bueno, esta fue una entrevista más de mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Esperamos verlos y verlas en una siguiente entrevista el próximo miércoles, todos los miércoles de este año. A mí me gustan mucho los miércoles, Marita, porque me recuerda en mi juventud, en la Universidad Javeriana, se hacían los miércoles del cuento. Entonces, para mí los Ah, qué miércoles son muy lindo. simbólicos. Sigamos con los miércoles. Gracias, Angélica, gracias, gracias Un por abrazo esta gigante. entrevista. Gracias. Cuídate mucho.